Thank you so much for joining South Feminist Solidarity to this feminist and anti-imperialist webinar. We are very much honored to be here with all of you, and especially with our powerful panelists who come from the many countries and territories that have been under attack by the criminal imperial regime that is not only centered in the US, but is also extremely supported by Criminal all of the Western que countries, incluye no solo a Estados especially Unidos, all of the sino global a North varios countries. países And this occidentales, sobre regime todo also del has norte global, the Zionist entity that is Israel. So we que también want incluye to a first Israel. welcome En very primer much lugar, our quería panelists. They darles la come bienvenida from a nuestros Palestine, panelistas. from Venezuela, Son from de Cuba, Palestina, from Lebanon. Venezuela, Cuba, Sadly, Líbano. our speaker Lamentablemente, from Iran nuestra will not panelista be de able to Irán join us, no va a poder sumarse but el día de hoy, we are just hoping that she pero and her esperamos beloved ones are okay. que ella y In the sus seres meantime, queridos estén we bien. also want to invite everybody Mientras to be tanto, as brave queremos as they are, to invitarles be as a fierce as todos a they que are, sean tan to take over valientes the invitation como that they will él make to all of y us and to all of our a movements, que and to aceptemos strengthen our efforts, to la align our efforts invitación hecha a nuestros to movimientos para que anti-imperialism, because fortalezcamos nuestros this is very much esfuerzos en needed. la causa And we want antiimperialista. to summon all of Es our algo muy feminist colleagues necesario who add their analysis and y brilliance queremos que nuestras to colegas this feministas historical agreguen fight. su It análisis is very brillante a important esta that lucha we histórica. stand Es together muy in importante this que historical permanezcamos moment to juntos en este fight momento imperialism histórico and to para poder fight luchar contra el the Zionist imperialismo entity y that is now para luchar spreading contra its la arms and is entidad que reaching está incalculable expandiendo sus brazos y strength, precisely llegando because there o has not alcanzando una been fuerza enough resistance incalculable, already. porque no hay There has resistencia been a suficiente lot of contra resistance, but perhaps we esta need to entidad. strategize more Ha on habido how to win resistencia, this pero battle. necesitamos And hacer we see una people mejor in the front estrategia sobre lines cómo podemos ganar esta that are on the batalla. receiving end, on the harshest Vemos impact. a And this is a las personas moment en, of en reckoning. la This is a moment also for all of us to stand in solidarity, but also vanguardia to que están recognize our recibiendo los role golpes in más this fight. fuertes. Tenemos And que reconocer su let me rol tell en you a esta bit lucha. about me and so Quería Feminist contarles un poquito Solidarity. I sobre am mí Emilia Reyes. y sobre I Feminist am Solidarity. a Mi feminist nombre es Emilia from Reyes, Mexico, soy and feminista we de are part México with y South Feminist somos Solidarity, which is a group parte of feminist de project of the South South Family that Solidarity, que have somos un come here grupo del together to sur fight global que se ha and reunido para achieve luchar y liberation for all of the global South, lograr la especially focused liberación on en el sur with a global feminist con analysis. And we énfasis won't en el stop until análisis liberation is achieved feminista. No for nos vamos a everybody. detener hasta que We no are logremos organizing esto this para event todos. because we are thinking also that Estamos the feminist organizando movement este is webinar porque scattered, creemos también que el movimiento that feminista we está don't see ourselves aligned distribuido. with No nos many of vemos the efforts that alineados are con out muchas de there las iniciativas focusing que están on some allí, sort of que se international cooperation, enfocan en international engagement. ciertos tipos But de cooperación definitely we don't see internacional. a strong presence Pero sin right where it dudas should no be, vemos una fuerte right by presencia the donde side of the debería people estarla, who are fighting, junto who are a las suffering personas the que impacts luchan, of que imperialism, sufren but very los much impactos also del are imperialismo. taking the lead in showing us the way. También So son this is esas why we are personas las here. que nos muestran And cuál es el camino before we también. start, I just want to Antes de comenzar, trace a bit of the context in which we are now. quería The contarles un US poquito el has contexto started a actual. sequence of wars Estados from Unidos ha several comenzado years una ago serie in de which they've been guerras desde attacking hace unos many años. countries in the not Han only in the estado Horn atacando region, but also varios very much países to try en to todo el mundo, achieve no solo an hegemony, especially en Medio in Oriente, fossil para fuels tratar de energy. lograr Not because this is la hegemonía y no a solo en términos carbon energéticos. capitalism, Esto no not es un because this is capitalismo just basado about oil, en el but carbón solamente, because no se our trata solo del economies that petróleo, are sino que se trata también, founded in ocurre in también this porque nuestras economías capitalistic
que that is also están cannibalistic fundadas economies en estas are economías extremely capitalistas y dependent on fossil canibalistas fuels. y que son So this is not only economías about extremadamente energy, this dependientes is en not los only about combustibles fósiles. Pero esto no combustibles solo se and trata sobre los fuels. This is at combustibles the o heart of it, the very las survival energías, of the sino capitalist tiene que ver system. también con Almost all of our economic una sectors guerra que tiene depend que ver in con la one way or supervivencia another del for fossil fuels. capitalismo. Even the renewables in some sort of Todos los moment of the países dependen process de los of combustibles, incluso las energías renovables en alguna parte del assembling, proceso they also rely on fossil también fuels. So dependen this de is why los it's so combustibles important to fósiles. Por understand that the eso es sequences tan of importante war entender and que the esta secuencia de appropriation by guerras theft, by y la piracy, by apropiación the a través de United la States, even piratería in y the del high seas, in robo the same way that is en done alta in mar, Syria, de la misma manera que se ha Yemen, hecho en Iraq, Siria, en and Yemen, now en we're seeing Irak, it ahora all lo over again, vemos unfolding from Paris nuevamente in en Venezuela, Venezuela. and how it has had no mercy in Y those vemos que no finishing hay and putting at the misericordia. heart of the struggles, even its vassals and allies in the Persian Gulf. Llevan So this sus is why it's very important to understand naves that what is at y sus stake is alianzas not only the y están sovereignty of haciendo esto specific mismo también en el territories, Golfo but it is at Pérsico. stake the Es liberation of all the importante global south. entender The que empire is está en trying juego to la adjust liberación del sur itself, global. to El reaccommodate imperio se está itself, tratando de to reajustarse, de reacomodarse again bring back a para hegemony that it nuevamente thought imponer una was contested hegemonía by que some sort estaba of siendo emerging desafiada multipolar world por un through mundo perhaps some members multipolar of the BRICS, through also a través the de strength las of some iniciativas de los middle-income BRICS, countries in the debido South, a and very much the algunos strength of so many países del movements sur in the global global South demanding y debido a los reparations, distintos movimientos del demanding sur land global que rights, demandan demanding reparación, sovereignty que by demandan indigenous peoples, soberanía, but also los pueblos demanding climate indígenas y justice, también system por change, movimientos que and demandan demanding justicia an end climática, un to cambio all the en corporate el takeover sistema of the United climático. Nations and states themselves. Y This is a contested battles of all of the institutions esta at es the una moment, batalla and de even todas the las United instituciones que Nations existen is en este such a momento. fragile and weakened state Incluso that las we Naciones Unidas understand están en un estado that muy they frágil may not y even have enough vulnerable budget y by tal vez numbers. no tienen, This is y how entendemos que dire no tienen things are. presupuesto And with all due respect to después all de of my agosto. feminist sisters who are fighting to Quiero protect the mostrar mi integrity of UN respeto a mis Women hermanas feministas que están UNFPA, luchando, protegiendo los we derechos may de ONU need to Mujeres. reassess our efforts Es because we may not importante even que have reevaluemos United los Nations. esfuerzos porque es So this posible que is a no tengamos moment of Naciones reckoning Unidas. of what type of Este es un multilateral momento arena de we are navigating at this moment in time, entender en where qué even panorama the multilateral harshest nos core estamos of the United manejando. Nations, which was Incluso el the núcleo Security Council, de has been Naciones under attack Unidas, by que es el means Consejo de of Seguridad de Naciones unlawful Unidas, está siendo atacado, recommendations regarding Palestine, regarding haciendo Iran, and recomendaciones in the most ilegales prior respecto a Pakistán. recommendation, they started up Y peace entre sus talks recomendaciones that is in ilegales, dire fundaron confrontation una with the comisión de Security paz que Council está itself en that gave it confrontación birth. con el Consejo de The Board of Seguridad que Peace has la stated creó. in its Esta foundational comisión de chart paz that it is an dice en su international estatuto organization que that se has trata the de una faculty organización to internacional intervene que in tiene la all sorts facultad of de international intervenir conflicts en across the cualquier world tipo de conflicto to bring internacional en el about mundo solutions. para So this is promover very soluciones. much in line with a very Esto defined strategy to se undermine alinea the UN con at la the heart estrategia para socavar of a las its Naciones main Unidas fight for hegemony. And it has y been es parte de supported esta lucha and por la endorsed by hegemonía. all of the Y global esta north comisión de paz ha members. sido Not apoyada even por one los has países del norte opposed global. No hay un openly solo país que se in haya their opuesto support for the Zionist abiertamente entity, for the imperial wars that they're a waging la entidad across the sionista, world, and for que the se haya opuesto a piracy esta that guerra is happening imperialista y a la everywhere piratería que está to ocurriendo en todas enact partes. that hegemony.
para poder It has imponer been esa done hegemonía. even surprisingly at the Sorpresivamente, expense of the esto se ha population of hecho those a vassal expensas de states, las including Europe, poblaciones de esos including países Australia, including em, in the UK, nave. Estoy pensando including en Japan. It Australia, has been Reino Unido, Japón. incredible, unbelievably. Incluso en esos All of países these ha sido populations have been increíble ver lo que está sucediendo. sacrificed Todas estas for poblaciones the están siendo survival of the sacrificadas Western o la hegemony of supervivencia, the empire. todo And you por have la seen supervivencia del imperio these occidental, de la leaders hegemonía of the free occidental. world Y vemos que standing estos up in líderes del mundo ovations libre to cheer the United Nations envoy que saying we will reclaim the Western le Empire dijeron al and we will enviado de fight Naciones Unidas que those van a reclamar anti-colonization el struggles that the global south has been engaging imperio in the past decades. We've heard occidental. them, we know that, Los and it is escuchamos, extremely naive sabemos and cómo son extremely y sería uh, muy naif uh, actually y maybe it's also even delusional tal by vez incluso feminists sería globally not to hear what they are muy saying, not to loco que hear the las feministas de manipulation todo that el they're mundo no doing. estén And escuchando lo que so this dicen, is a really que no los important tomemos moment en serio. for Es us, un for momento muy organization, importante. Tenemos for que feminists hacer la across the world, but invitación a especially las feminists in the feministas de global todo el south, mundo y sobre to todo a las align feministas del sur ourselves global in para a que common nos strategy, alineemos y differentiated tengamos tactics una depending on estrategia where we común are, con distintas to tácticas really según fight donde imperialism. estemos para I luchar will say realmente contra el also imperialismo. that given También me gustaría the decir que amplified conflict, this is considerando for the first el moment in time, conflicto ampliado, we are seeing unfolding in este front of es our un eyes a momento war muy against importante. the Frente a empire. nuestros ojos estamos viendo While la guerra del wars that have imperio, been undertaken by many countries across the world, las from guerras en Venezuela, distintos países del Cuba, mundo, Venezuela, Iran, Cuba, Irán, Palestine, Palestina, Lebanon, we are Líbano. seeing that there is so much Lo que vemos resistance de estas that for guerras the es que hay first mucha time the empire resistencia is y que por stumbling, and primera this is vez why everything is at el stake for imperio them. está But we need sucumbiendo to y understand ellas that o everything is at estas stake for us as well. también tenemos This que is entender que not todo está en juego about para ensuring nosotros the también. integrity of a No tiene single que ver territory. This is about con ensuring garantizar la integridad de um, un solo territorio, because for sino the tiene que first ver con moment in garantizar la time as integridad well, del planeta, porque por this primera vez en la imperialist historia, capitalism, what we este call capitalismo canibalista, lo que nosotros necrophilic llamamos system, sistema is necrofílico, driving life to an está edge, to a llevando point la vida al borde, a that un punto de may no threaten retorno, life as we que know it puede in the planet. amenazar la vida So como this la is no conocemos en el moment of planeta. hesitation. This is No not es a un moment in momento which para we can make a dudar, no es mistake, un and this momento is para not a hacer moment in which errores we can y no es un abandon momento en reformism. donde We podemos cannot just promover las medidas stare. We reformistas. cannot just stay No with podemos gender quedarnos politics mirando, and no women's podemos inclusions. That is pensar en la ridiculous. That inclusión de las is the most mujeres frivolous y en las thing cuestiones we de can do. género. Es We cannot ridículo. just stay and focus on our No silos podemos agendas enfocarnos en nuestras across agendas de our silo the span of the topics in which we usually being known to o engage with in the concentrarnos en UN los temas en in que our se national sabe que parties or even in trabajamos, ya our sea en movements. Naciones Unidas o We en los need to países o dentro de stand nuestros together movimientos. to understand what is Necesitamos at stake unirnos at this para moment in entender qué time. está en juego en And este the momento panelists de in la this historia. space will Las guide panelistas en us este espacio nos not van a only guiar, with nos van a their orientar, context no and the situation solo they're facing in, but con also with their respecto a su past, contexto en with la their situación que legacy, enfrentan, with the sino struggles contándonos sobre su pasado, that put sus them in the legados, sisterhood las luchas que collectively, hicieron but que also with the path estuvieron en esta ahead and with sororidad the vision they colectiva. have for Y us también as well considerando la as for the visión que world, tienen para for life. nosotros y para el This is a very mundo, para important la vida. moment in Se which trata de un this momento muy enacted importante, conflict of donde capital versus vemos life el and where conflicto entre el social reproduction capitalismo o and el social capital y la metabolism vida. Y la are in the reproducción o el moment of metabolismo extinction, are social in a está en un moment of momento de crisis. This is extinción, not what we have been de or crisis. here No se is a trata crisis because the capitalist system is de undeliverable. pensar This is not about that. en We need qué to be estuvo serious and we pasando. need to Tenemos understand que tomarnos that esto en serio. call for Tenemos us que to open our entender minds, que to be brave, este to be es un bold, llamado to stand para in ser solidarity with those that valientes, are already tener becoming bold. coraje And we are demanding con everything and putting everything on their nuestras shoulders. hermanas que And that ya is very son unfair. valientes.
Estamos poniendo esta carga en sus hombros y eso es injusto. Nosotros tenemos las herramientas y solo juntos, todos vamos a ganar esta lucha contra el imperialismo, que es un imperialismo necrofílico, que no se trata sobre luchar contra las élites. Estamos luchando por la vida, por una vida común, por el futuro. Por lo tanto, quería invitarnos a todos a abrir los corazones, a abrir las mentes, a pensar en nuestras habilidades estratégicas, a abrirnos a la inspiración para abrazar todo lo que viene por delante. Y tenemos que saber que en el movimiento feminista, si hay alguien que puede tener una visión mundial integral, es el feminismo. Para eso no podemos estar solas, no podemos mantenernos en nuestros hilos. Tenemos que escuchar a aquellos que ya están allí creando ese camino. Con esto me gustaría contarles ahora cómo se va a llevar a cabo este webinar. Voy a darle la palabra a nuestros panelistas durante 8 o 10 minutos y luego vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Y definitivamente después nos gustaría escucharles a ustedes y podemos participar en estas conversaciones. Por cuestiones de seguridad, solo las panelistas van a poder tener el video encendido. Por favor, les pedimos que nos hagan saber si algo sucede durante el momento de este webinar. Vamos a estar grabándolo y vamos a compartir el video con aquellas personas que se inscribieron en el webinar. Y también vamos a estar subiendo este webinar en nuestro canal de YouTube. Es un espacio para conversar, pero es importante recordar que lo que se diga en este webinar se va a subir públicamente. Ese es un recordatorio. Y sin más, me gustaría comenzar presentando a nuestra primera panelista. Es un honor tenerte aquí, Wala. Wala Alcacía es profesora asociada en Northwest University en la República Popular de China. Es autora del libro sobre colonialismo en Palestina y otro libro sobre la lucha académica y la defensa de la justicia epistémica. Ella trabaja con temas como estudios sexuales y también teorías coloniales. Es un honor tenerte aquí. Tienes la palabra. Hola a todos, muchísimas gracias Emilia, es un placer estar aquí y unirme a ustedes en vivo. Hoy les envío mis saludos a todos ustedes y gracias por organizar este evento tan importante y oportuno. Ahora me voy a adentrar a mi ponencia, yo sé que tengo un tiempo muy limitado. En lo que sigue voy a compartir algunas ideas en relación al antiimperialismo, feminista y porque esto es urgente para las mujeres de Palestina, en particular cómo nos están enseñando esto en el medio del genocidio, de este concepto. Quiero empezar honrando a mi gente, a les y las palestinas, cómo persisten mientras toda la maquinaria de la civilización occidental se moviliza para eliminarles. Ellos sobreviven no solamente a las bombas israelíes, sino quizás también a las más insidiosas, al abandono moral de aquellos que reclaman hablar en pos de los derechos humanos y el feminismo, a quienes hablan por la justicia. Pero simultáneamente, mientras los cuerpos palestinos están siendo aplastados en el cemento, en el discurso feminista occidental se ocupa, pero no con detener esto, sino demonizando a quienes se alzaron, a quienes resisten este ataque. Mientras los niños están sofocados bajo sus hogares colapsados, las feministas prominentes occidentales están construyendo argumentos elaborados sobre por qué
qué la resistencia palestina armada constituye un terrorismo? ¿Por qué se respondió a 76 años de esta barbarie? Esto no es un sesgo, esto es una participación activa, utilizando el lenguaje progresista feminista para deslegitimar la lucha anticolonial, legitimizando las masacres coloniales. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estamos ahí? ¿Por qué tenemos que estos valores imponen como una arquitectura del genocidio? Bueno, es que el sionismo no es una aberración, son los revolucionarios palestinos, como nos dijeron en 1960. Estas son las funciones regionales. Esto es Asia, esto es Cisjordania a través de Irak, a través del Líbano, Siria, Irán, a través del chantaje nuclear. Todo esto es un laboratorio de armas y tecnologías de supervisión, de vigilancia. La tradición marxista árabe nos da el nombre a lo que hace las fuerzas de la ley y llama a la acumulación por parte de lo que es el imperialismo liderado por Estados Unidos y financiado, que gasta las vidas humanas. Esto no es un efecto colateral de la producción, esta es la producción, la guerra a través de sanciones, de destrucción. Esto genera valores directamente a través de las armas, la venta de armas, la reconstrucción de contratos, las ONGs y el financiamiento humanitario, la manipulación de las divisas. Esto es cada vez pagar menos por el costo laboral a través de desplazamientos forzosos. Cada hospital que ha sido bombardeado se convierte en un contrato. Se destruyen escuelas y entonces aparecen ciclos de subvenciones y subsidios. Cada población traumatizada se convierte en una oportunidad de intervención. Entonces, los oficiales estadounidenses circulan con planes de reconstrucción y con marcos de vigilancia internacional. Los mismos poderes que suministraron las armas se posicionan en lugares indispensables para la reconstrucción. Y esta acumulación se da en tiempo real. Las ganancias de la destrucción y de la reconstrucción extraen su valor de la muerte en sí misma. Este sistema de residuos ha generado un mecanismo que está aquí, pero que el feminismo liberal no hace su trabajo más decisivo, porque estos dos operan en manera simultánea. Las mujeres son madres, no son madres, sino que son consideradas terroristas en estas perspectivas. Y los niños no son inocentes, sino que son amenazas futuras. El presidente israelí declaró que no hay civiles inocentes en Gaza. Y además se deshumanizan a los palestinos y se convierten en objetos sexualizados de la protección colonial. Mientras los soldados israelíes se filman a sí mismos con mujeres palestinas en ropa interior que han sido bombardeadas, cuyos hogares han sido bombardeados y desplazadas, revelan que la violencia colonialista requiere ambos, la negación y la fetichización violenta de los colonizados. Israel destruye a la capacidad reproductiva de las mujeres palestinas, calculando las calorías que necesitan para sobrevivir, atacando a mujeres embarazadas, bombardeando las maternidades y sus soldados conquistan y las madres y los niños están aniquiladas conjuntamente en un solo edificio. No estamos siendo testigos de eventos separados, estamos siendo testigos a la misma lógica de género a escala regional. Hay una destrucción atomizada de la reproducción biológica y social en poblaciones que han sido marcadas como desperdicio. El feminismo liberal es el que provee
cubierta ideológica. El ministro la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, que se autodenomina feminista, Sheryl Sandberg, organiza campañas globales sobre las mujeres israelitas traumatizadas, mientras que las mujeres palestinas son asesinadas en conjunto. Hillary Clinton declara el genocidio como una defensa de la humanidad. Estas son expresiones coherentes del feminismo occidental, cuyas funciones están dentro de la maquinaria de extracción imperialista. Pero el feminismo antiimperialista no es un concepto académico que quiero defender, sino que es una práctica viviente, es una tarea de la que tenemos que aprender. Se convierte en una tradición revolucionaria. Yara Abu Razid, la primera mujer palestina mártir después de 1967, que fue asesinada mientras estaba armando explosivos. Laila Khalid, que también llevó a cabo operaciones en 1969 y en los 70, que un periodista estadounidense no le preguntó sobre sus visiones políticas, sino sobre cuántas horas había estado parada frente a un espejo. Dalal Murray Rabi, que también lideró la operación de la costa del Road Coastal en 1978 y muchas otras. Estas mujeres son las que actuaron, pero dentro del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que entendieron que la liberación de las mujeres no podía entenderse de manera separada de la destrucción imperialista y que el sionismo funcionaba como el controlador regional del imperialismo. Esta tradición no terminó, se intensificó durante el genocidio y continúa hoy, porque las mujeres feministas occidentales no lo reconocen, porque no pueden nombrar el sistema con el que confrontan. Y quiero dar un ejemplo, porque la abstracción tiene que tener algún ejemplo concreto. En Rafah, durante el estado de sitio, una mujer que se llamaba Katy, se transformó en un centro Mervi y se convirtió en un sitio de producción revolucionario. Israel bloqueó y convirtió en arma a un centro de cuidado infantil, en donde los pañales se convirtieron imposibles de pagar y por lo tanto inaccesibles. Entonces ahí empezó a producir los 500 pañales por día con materiales rescatados, con trajes médicos, con gasa y algodón. Entonces ella se empleó a mujeres desplazadas para poder ayudar a las familias fuera del genocidio y de esta economía de estado de sitio. Estos pañales se vendían por muy poco y una mujer, Sati Fati, se describió esto como esta hazaña como una montaña que llevaba en sus hombros. Pero las mujeres que seguían dando a luz sin anestesia en hospitales que estaban destruidos y que se oponían a dar un veredicto al sistema de la vida palestina. Estas no eran heroínas en una narrativa de resiliencia para los donantes occidentales, sino que estas mujeres eran revolucionarias que mostraban las condiciones de la destrucción total. ¿Qué es lo que significa en esta lógica del desperdicio? Cada pañal, cada comida, cada lección, cada nacimiento que se daba en estas circunstancias. Esto que interrumpía todo este circuito de la destrucción. Esto es el feminismo antiimperialista en la práctica. La construcción autónoma y productiva de la capacidad reproductiva fuera y en contra del sistema
de desechos imperialistas. Entonces, primero, bueno, las feministas el feminismo liberal mata cuando envía armas y moviliza los derechos de las mujeres para justificar el genocidio, cuando planta banderas de arcoíris en lugares en donde ya estuvo la maquinaria del capitalismo. Este es el mismo sistema que destruye a la clase trabajadora devastada de las comunidades palestinas en todo el sur global y acelera la catástrofe climática. No puede ser reformado. Y en segundo lugar, Palestina no es un tema dentro de muchos, sino que esto es clave porque desbloquea la estructura del imperialismo liderado por Estados Unidos, porque es ahí a donde el sistema del desperdicio está más concentrado, más expuesto y donde se lo cuestiona más. En tercer lugar, cualquier feminista que se valore como tal, bueno, va a estar a favor de la lucha de la liberación. Esto significa que hay que rechazar algunas llamadas por diálogo abstracto o la no violencia porque estas dejan al colonialismo intacto. Esto significa que hay que luchar en pos de las mujeres palestinas cuando se rebelan y crean algo de la nada misma. Muchísimas gracias. Gracias por toda esta intervención. Simplemente quería expresar mi solidaridad y con todas las víctimas del genocidio y más la solidaridad en relación a, bueno, el movimiento que está vivo y la obligación que tenemos de liderar su humanidad. También quiero hacer eco de tu mensaje, porque esto no se trata de ellos, sino se trata de nosotros. Esto no es lo que dicen ellos de nosotros, no se trata de defender a víctimas en todo el mundo, sino que es literalmente de cómo queremos llamarnos a nosotras mismas en caras del genocidio. Tenemos que actuar en contra de esto, porque si no somos cómplices, porque en algunos países del mundo, en el norte global, es donde se comete el genocidio en nombre de su población, de su estilo de vida y de su visión de la vida. El genocidio se comete justo frente a nuestros ojos. Por eso hay que cuestionar, o esto también cuestiona nuestra moralidad, nuestras posturas, nuestros propios nombres. Así que esto es muy potente. Muchísimas gracias, Owala, por toda tu claridad y cómo el feminismo liberal mata también. Y por eso necesitamos tener en claro de qué lado nos colocamos. También quería decir que, bueno, también hay análisis de lo que se llama militarismo y tenemos que cambiar de la financiación del militarismo a los derechos humanos y la igualdad de género y el cuidado y el clima. Pero no estamos hablando de militarismo, estamos hablando de imperialismo. El militarismo y la paz son palabras de las personas, pero tenemos que decir que nuestro enemigo es el imperialismo y tenemos que luchar en pos de la liberación, no en pos de la paz. Por eso tenemos que tener en claro por qué el sur global se tiene que parar y poner de pie, porque merece la reparación a la que tiene derecho. Este es un momento, una vez más, para poder fortalecer a todos los movimientos sociales y todo lo que están haciendo en relación al trabajo de incidencia. Por eso es importante elevar estos mensajes y nuestras posturas de toma de decisiones. Es un momento fundamental. Este webinario no solamente es una serie de oradores, oradoras unos tras otros, estamos aquí para tener momentos de revelación. Ahora le iba a pasar la palabra a Kenia, nuestra oradora de
pero aquí he recibido una nota porque me dicen que Cuba no tiene más suministro de energía eléctrica. Como saben, bueno, Cuba está en una situación de bloqueo y también, bueno, tienen menos combustibles fósiles desde, bueno, diciembre del año pasado. Ahora han anunciado hace 3 días que, bueno, no tienen electricidad y que, bueno, vemos una y otra vez este intento genocida sobre la población cubana. Esto lo vemos, es una historia de impunidad de la que ni siquiera se puede hablar, así que, bueno, quizás mientras tratamos de reconectar con Kenia, porque han recibido no un aviso de que se les va a cortar el suministro de energía en Cuba, pero bueno, quizás podemos conectarnos con ella pese a todas estas situaciones. Ahora sí, tenemos a una oradora de Líbano que, bueno, envió una carta para nosotros porque queríamos que las feministas del Líbano tuvieran una voz en este seminario. Ella envió una carta y nuestra colega Milangela Mukia la va a leer. Muchísimas gracias. Adelante. Gracias, Emilia. Dijimos que esto es algo que pasa una y otra vez. Es así. Y es importante mostrar que estamos en solidaridad y en amor con ustedes y con nuestras colegas en Pakistán y en Irán. Voy a leer esta carta de nuestra colega de Líbano y se llama Que ganemos la guerra. Amigues, se ha declarado una guerra contra nosotros y solo termina cuando la ganemos. Desean poder volver a la vida anterior al genocidio y yo también. Desean que sus herramientas y marcos para el activismo siguieran siendo útiles o relevantes y yo también. Pero debemos encontrar el coraje todos los días. ¿Son sus hombros lo suficientemente anchos para cargar a sus seres queridos? ¿Son sus rodillas lo suficientemente fuertes para cargar a sus cadáveres? Esa es ahora la pregunta feminista de nuestro tiempo. La máquina de matar sionista viene por todos nosotros. Miles de millones invertidos en quemar el planeta, en vigilancia masiva, en un cambio económico distópico o histórico con el que aún no hemos terminado de enfrentarnos. El colonialismo de asentamiento, las Big Tech y el colapso ecológico son el mismo proyecto ahora. Una guerra de subyugación por la fuerza bruta. No tenemos palabras lo suficientemente buenas para describir toda esta crueldad. Fuimos criados para pensar en el mar como una metáfora. El único camino hacia nuestra recuperación colectiva es derrotar su proyecto. No encontrarán respuestas fuera de ustedes sobre por qué luchar. Los regímenes han normalizado la antisolidaridad. Empujan todos los días los límites de lo que es normal. Ustedes y nosotros y yo hemos normalizado este horror indescriptible y vivimos cada día siendo cómplices de él. La distancia entre la complicidad y rendirse es mucho más corta que la distancia entre la complicidad y luchar. La complicidad te hace sentir vergüenza, culpa, bochorno, sentimientos tan inútiles. Tienes un día de tristeza, un día de rabia, al tercer día te despiertas temprano y estás luchando. Mira dentro de ti. Di, cada día intentaron matar mi espíritu y fracasaron. Si tu corazón se ha vuelto piedra, al menos lánzalo contra tus enemigos. Mira la tragedia a los ojos y recházala. Resiste incluso cuando tu cabeza esté inclinada. Di, en tu corazón no voy all this effort to render you hopeless and helpless. Say no. They will say this is delusion. Yes, you have to be a little delusional to have faith. Look around you. Do you see anything but delusion? 12,000 years of patriarchy and we still believe we smash it. 400 years of capitalism and we believe we will be free of it. 78 years of occupation and we believe Palestine will be free.
It is not the outcome of this battle that decides our future. It is whether or not we fought it. Plant your feet in the land, plant your heart in the resistance defending the land. Here in Lebanon, against all this terror, the people resist. We are not the center of the world, but we live very close to it. And the day will come when we take the train from Beirut to Gaza to visit our friends. October 7 called on us to move from the age of the adjective to the age of the verb. So many Palestinians in Gaza and around the world have sacrificed everything to give humanity a historic fighting chance against evil. They call on us to act. The thing about resistance is either you get it or you don't. Now is the time to get it, to not look away from the humiliation, to feel indeed overpowered and defeated, and to say in your heart, they will not break me. The left fail us and we are still leftists. Feminist groups fail us and we are still feminists. The revolutions break us and we are still revolutionaries. Resistance factions fail us and we remain the resistance. When politics is in deadlock, look to literature, look to arts, look to grand, epic stories of rebellion. Know that you will not be able to resist anything in the future if you don't resist Israel now. And don't let anything get in the way of knowing this is the right decision. There will be no switching on of the fighting spirit. There is only the protection of it right now. There isn't much that's stable enough to hold on to this new world. Look for the constants amongst the variables. We have no influence over geopolitics, but we can build stronger movements. We come from a long line of feminists who resisted colonialism and occupation. We understand surveillance very well. Is gender not a product of surveillance? We must claim our organizing from the neoliberal order and find new ways to practice intersectionality and intersectionality of struggles, not of issues. A way to work together and to compromise without failing, to bend without breaking. Resistance movements hold a special love for artists because they tell you you're not alone. And this is true, you're not alone. Help people meet each other. Comrades all over the world have resisted in worse circumstances than this. We have so much to learn from them and from our youth. I see them, these young people, relentlessly doing the smooth work, day and night, clear in their position, kind in their practice, intelligent in their thinking, grounded in their land. They know what to do. You also know exactly what to do. When oppression is blatantly interconnected, it's overwhelming and you feel helpless. But take solace in knowing that whatever you are working on matters. Everything is now colored with anti-occupation, with a love for the South and a respect for our people's sacrifices. All of us are linked. Remember who you are and who we are together. And because you know your feelings are fleeting and that soon you will forget, you must build for yourself a daily personal practice, a prayer. Maybe find a group to build a communal social practice, a ritual. A war has been declared on us and it only ends when we win it. It doesn't matter if winning seems impossible. Politicians work within the art of the possible. Us, we are people's movements. We make what is necessary possible. Thank you. Thank you, Ni, for reading this moving, very powerful and inspiring letter that Nadine sent us. I want to say that we reached out to several of our comrades in Lebanon. All of them are every day in the emergency. So, and despite that, Nadine made extreme efforts to send this to all of us, because embodying the voice of those who are actually resisting imperialism has to be an example for all of us to then show up as well in our presence and in our efforts. Thank you, Ni, for reading that with such clarity and conveying the feelings that Nadine wanted us to feel with her.
I will give the floor now, without further ado, to our next speaker, Kenia Serrano, who's from Cuba. As I said, they've received a warning of a cut of power. So I will move to her right now so that we can hear Kenia. The floor is yours, and thank you so much for being with us here today. Y ya, puedes empezar. Buenos días. Especialmente participar en este importante espacio, seminario virtual de el sur global, para darles un poco desde nuestra perspectivas acerca de listo. ¿Escucha? Te escuchamos mejor. Sí, adelante. Muchísimas gracias. Especialmente la posibilidad de estar en este escenario web de las feministas del sur global. Mi nombre es Kenia Serrano, soy profesora en la Universidad de La Habana, dirijo el Centro de Idiomas de esta universidad, único de su tipo que enseña africana. Soy coordinadora articulación afrofeminista cubana, una red de activistas feministas y antirracistas que luchamos contra el racismo y el patriarcado que presente en nuestro país, de los muchísimos avances que hemos alcanzado después de más de 60 años de transformaciones sociales, económicas y políticas. Estoy muy agradecida de este espacio. Lo considero un acto mismo de solidaridad, una solución hacia mi persona y hacia las mujeres que, como yo, estamos en medio de una profunda crisis, estamos afectadas por las medidas de bloqueo que se han arreciado en las últimas semanas, en los últimos meses, luego de que el gobierno de Estados Unidos aprobara decisión donde dice que Cuba es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Yo siento una consternación por todo lo que he escuchado, ha dicho mi compañera, para la profesora Wala. Querida profesora Wala, usted debe saber que en Cuba todo un pueblo, desde sí, como principio, hemos apoyado la causa del pueblo palestino, la de ustedes, las mujeres, las niñas, activistas sociales, que en medio de esas circunstancias no se puede hacer, y ha desarrollado un movimiento amplio de solidaridad política también solidaria, dirigida a formar jóvenes palestinos gratuitamente aquí en Cuba, como médicos y en otras especialidades, que puedan regresar cuando las condiciones lo permitan a asistir a estos pobres. No hay otro nombre llamarle a lo que contra el pueblo palestino, es un enorme y cruel genocidio. Bajones bien terribles de guerra no convencional que acercando opciones de expresión, a pesar de todo,
va a seguir en solidaridad con el pueblo palestino, vamos a seguir también en solidaridad con los pueblos del mundo, junto con la del Líbano, que recibe lo de querida Ashley, querida compañeras, todos y todos de las naciones del sur y del norte también, que estamos en lucha, va a seguir. Quiero agradecer también a este equipo maravilloso, a Dice Vélez, por para que nuestra se escuche entre ustedes. Voy a hacer comentarios para aprovechar el tiempo y la conexión que a veces nos juegan malas pasadas y poder contribuir desde mi modesta opinión a las importantes preguntas que se nos han hecho. En el contexto que tenemos en Cuba y que tenemos en el Caribe y en América Latina, coincidimos con el planteamiento que se ha hecho conceptualmente a la hora de convocar este seminario en web, de que necesitamos un frente unido en principios, coordinado y también concentrarnos en una perspectiva de lucha antiimperialista, donde las condiciones de agresión no sean solo un espacio para denunciar las afectaciones a nuestros derechos humanos, la crisis humanitaria en sentido integral que estamos viviendo, sino también que asumamos esto como una oportunidad para hacer crecer y fortalecer como proyecto político esta resistencia colectiva que demanda estos tiempos. Yo soy una mujer de 52 años de edad, cubana, que nací en una provincia alejada de la capital, en el oriente de Cuba. Soy hija de maestros jóvenes que fueron por una cantidad de más de 100.000 al inicio de la Revolución Cubana. La revolución triunfó en 1959 y la primera tarea, además de la reforma agraria, que tuvo esa generación de nuestros padres fue alfabetizar a todo un pueblo. Soy hija de alfabetizadores, personas modestas, hijos de campesinos, de personas indígenas del oriente de Cuba, que desde esa posibilidad que dio la revolución, que transformó todo el horizonte de nuestro pueblo, pudo dar un paso gigante, que fue darle acceso a la cultura, a la educación, y por tanto construir ese camino de ser cultos para ser libres al que nos convocó nuestro héroe nacional, José Martí, y que Fidel, el líder histórico de la revolución, llevó e implementó y que hoy continuamos defendiendo a pesar de todos los obstáculos. He sido también, además de docente universitaria acá en la Universidad de La Habana, he sido también líder a nivel local y a nivel nacional e internacional, desde los movimientos estudiantiles, juveniles, como parlamentaria y también como activista social antirracista por 25 años. Comencé este activismo afrofeminista antirracista en Durban, una ciudad de Sudáfrica, que hace 25 años, en septiembre del 2001, comenzó o continuó, pero llevó a una síntesis importante un programa de acción mundial contra el racismo y todas formas de intolerancia y xenofobia. Y desde ese camino, en ese lugar, la sociedad civil cubana hemos estado participando, proponiendo y hemos tenido aprendizajes múltiples. Aprendizajes que he llevado a mi entorno, a mi comunidad, cuando fundé hace ya 4 años, luego de participar en otras formas asociativas, fundé mi propia entidad, un proyecto de desarrollo local que denominé Karibuni, que en lengua swahili quiere decir bienvenidos. Y escogí mi nombre y el nombre de mi proyecto en swahili, Karibuni, porque nuestra misión es preservar memoria histórica de los cubanos y cubanas que voluntariamente fueron a luchar contra el apartheid y lo derrotaron, constituyendo así parte de un cambio radical en la historia del mundo. Cuando se derrotó el colonialismo, se logró la libertad de Nelson Mandela, se logró la independencia de Namibia y de Angola, y a partir de ese momento el mundo cambió definitivamente.
Hemos también desarrollado a través de Caribuni acciones directas con mujeres afrodescendientes en La Habana Vieja, segundo municipio de Cuba, aquí en La Habana, en el centro histórico habanero. Es el segundo municipio de Cuba con mayor composición de población afrodescendiente. Desarrollamos acciones para el adelanto de las mujeres, especialmente para el empoderamiento económico de mujeres emprendedoras, cabezas de familia, que necesitan tener la oportunidad de emprender para buscar su autosostenibilidad, pero que no solo le damos desde Caribuni el espacio para hacerlo, sino que desde allí constituimos y conformamos nuevos liderazgos para la acción comunitaria conjunta. Atendemos a adultos mayores, personas que están ya en su tercera edad actualmente, pero que fueron precisamente aquellos jóvenes que hicieron la campaña de alfabetización, aquellos jóvenes que fueron a las misiones internacionalistas en varios países del mundo, en África fundamentalmente, y que hoy muchos de ellos necesitan de nuestra ayuda, de nuestra atención, de elevar su calidad de vida. También atendemos a niños, niñas, adolescentes, muchachos y muchachas con muchos sueños, y que precisamente las sanciones externas, las medidas coercitivas unilaterales que cruelmente están tratando de asfixiar nuestra realidad cada día, con un bloqueo férreo en cuanto a los recursos energéticos. Ayer mismo, queridas amigas, amigos, amigues, ayer mismo Cuba estuvo casi totalmente apagada. Llevamos días, semanas, donde en Cuba, más que momentos de corte de electricidad, lo que hay son momentos de alumbrarse. Decimos, en lugar de apagones, tenemos alumbrones. En medio de esas circunstancias, hay que apostar mucho más, y esta es la otra idea que quiero compartir modestamente. Esa resistencia colectiva que hacemos desde nuestras comunidades hoy tiene más importancia que nunca. Estar unidas, si hay que elaborar alimentos colectivamente, lo hacemos. En La Habana Vieja hay un área que, por ser un centro histórico tan antiguo, la electricidad se afecta menos porque cuesta mucho más y tiene más daños al sistema suspender el fluido eléctrico que mantenerlo a pesar de todas las circunstancias. Y eso hace que haya una zona donde nosotras trabajamos y vivimos, donde el impacto sea relativamente menor. Pero hay comunidades en Cuba que no tienen combustible para cocinar, que se está cocinando con leña, que se está cocinando con cualquier recurso a la mano. Hay zonas de Cuba donde no hay agua potable, incluida en La Habana Vieja. Para el agua potable, hacerla llegar a los hogares, se hace necesario bombearla desde un centro que requiere energía eléctrica. También estamos en una crisis terrible con acceso a alimentos por dos razones fundamentales: porque se han afectado profundamente las importaciones de estos recursos para Cuba, pero también porque los recursos que entran por la vía de empresas pequeñas privadas que han proliferado en este tiempo como parte de la apertura del modelo económico cubano, esos alimentos están con precios bastante altos, casi diríamos que precios prohibitivos. En ese contexto se hace muy importante que establezcamos redes de colaboración, y yo he compartido a través de Denise, y ojalá se animen a acompañarnos próximamente a la articulación afrofeminista cubana, ya sea personalmente viniendo a Cuba o articulando desde lo virtual, para un coloquio afrofeminista que estamos haciendo hace 5 años, alrededor del 25 de julio, que es el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, y estamos organizando la 5ª jornada, donde apostamos a que crezca la solidaridad entre las mujeres, entre las feministas y los feministas del mundo, especialmente dando prioridad a crear mejores capacidades productivas en nuestras comunidades, a que aceleremos una transición energética, a que haya más paneles solares, más recursos basados en energías alternativas, de modo que podamos seguir defendiendo nuestra independencia, nuestra soberanía. Las preguntas que ustedes nos hacen: ¿por qué el peso de esta urgencia continúa cayendo en las personas más humildes? Bueno, precisamente porque la crisis que estamos enfrentando en medio de un capitalismo global en fase imperialista que se está desvaneciendo, pero que está luchando
con Trump, la administración estadounidense a la cabeza, está luchando por sobrevivir, está luchando por reinventarse, está perdiendo guerras, pero nos quiere hacer ver mediáticamente que las está ganando. Está diciendo que Cuba es una amenaza inusual extraordinaria, pero si nosotros fuéramos una amenaza inusual extraordinaria, seríamos una gran potencia. ¿Y por qué ellos entonces nos quieren quitar el oxígeno y nos quieren quitar el combustible y no nos permiten hacer las transformaciones que internamente queramos hacer como pueblo, a las cuales tenemos todo el derecho del mundo? Bueno, precisamente porque la amenaza, creo yo, y por supuesto, es una cosa, es un punto de vista que he fortalecido a lo largo del tiempo, y con esto termino. Cuba es un ejemplo de resistencia, de lucha por la soberanía, por la independencia, que no nos dejamos dominar, que no estuvimos de acuerdo a seguir reproduciendo el modelo dependiente, monoproductor que teníamos en el 1959, que sobrevivimos a la caída del campo socialista, que hemos sobrevivido a todos los desafíos, a 67 años de bloqueo cruel contra Cuba, que aún así no hemos dejado de ser solidarios y solidarias con el mundo entero, ni lo dejaremos de hacer, y que cada vez que inventan una calumnia, hoy mismo, quiero decirle a esta audiencia que hoy mismo están creciendo nuevas amenazas contra Cuba. Cada día el presidente Trump publica en su red social que ahora sí va a tomar Cuba, que ahora sí va a hacer los cambios que Cuba requiere, que los que perdieron todo en Cuba en 1959 van a recuperar lo perdido. Eso es lo que representa Trump. Y han creado también, a partir de esta guerra mediática, mucha confusión en nuestra población, y muchas veces el reflejo que hay en las redes sociales es una construcción mediática que quiere hacer ver que el gobierno en Cuba es débil, que el gobierno de Cuba no puede. Y nuestra sociedad civil, las mujeres afrofeministas, con nuestras propias críticas, nuestras propias demandas de más participación popular en todas las transformaciones, no estamos de acuerdo con una intervención externa, no vamos a estar de acuerdo con una agresión, y acompañaremos desde nuestras comunidades esa resistencia para defender a nuestro país. Agradezco mucho a ustedes este acto de solidaridad, de permitirnos hablar, de permitirnos decir nuestras voces. Gracias, México, porque nos has mandado Sadly, necesita mucho más, sí, pero lo que ustedes y todos los que a partir de escucharme quieran esclarecer opiniones, estaré disponible en este horario y para otros momentos, y les digo que Cuba vencerá y que nuestra población, particularmente las mujeres y el sector universitario, consciente de que aquí se está dando una batalla contra el imperialismo, por la soberanía y la unión articulada de todas y todos, especialmente de las mujeres feministas del sur. Venceremos. Muchas gracias. muchas gracias, Kenia Serrano, de nuevo llamándonos desde Cuba. As you know, Cuba is also under a blockade for 60 years. Iran has been under a blockade for 40 years. I will give Lorena the floor also to explain to us the situation of the blockade in Venezuela. I just wanted to say, first of all, that due to the sound problems, maybe I just want to repeat the first messages that were unable. Voy a repetir los primeros mensajes que no se entendieron muy bien. Lo que decía Kenia era que ella expresó su solidaridad con Palestina y Líbano. También estaba haciendo una invitación a todos nosotros a que construyéramos un frente común que sea antiimperialista y feminista. También estaba agradeciendo los esfuerzos de este webinario, porque tuvimos que conectarnos con ella a través de WhatsApp, porque las otras aplicaciones no están disponibles dentro de Cuba. Así que Kenia estuvo haciendo este enorme esfuerzo, pero lamentablemente ahora van a entrar en un corte de luz, entonces Kenia no va a poder estar para la sesión de preguntas y respuestas, así que tuvimos suerte de poder escucharla porque nos dejó con este mensaje muy poderoso, y
su invitación para expresar su solidaridad. Nos envió una invitación para el día en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer Afro-Latina, Afro-Caribeña y de la Diáspora. Van a recibir la invitación por correo electrónico, así van a poder apoyar los esfuerzos de Kenia que hace para eliminar y remover las desigualdades en contra del imperio estadounidense. Antes de pasar a Lorena, quiero remarcar la dimensión del imperialismo a nivel financiero, ¿no? Junto con el imperialismo militar. Entonces vemos los esfuerzos estadounidenses en este momento vinculados a el robo de los combustibles fósiles y la destrucción de las plantas de combustibles fósiles precisamente vinculados a los petrodólares. Esto no es gratuito, sino que es una rivalidad entre los países. Estados Unidos ahora está implementando una estrategia muy agresiva contra todos los países productores de combustibles fósiles. Por lo tanto, es muy importante poder entender qué es lo que está subyacente o lo que subyace a todos estos ataques que está recibiendo Naciones Unidas en todo el mundo. Y ahora le voy a pasar la palabra a la siguiente oradora. I'm having mixed Perdón. sound with the interpretation in English. I will introduce Lorena. Lorena Jiménez. Je veux introduire Lorena. Let me, wait a minute. Okay, I will now present Lorena Jiménez. She's a Venezuelan internationalist and feminist activist, graduated in international studies from the Central University of Venezuela. Since 2011, she has been actively committed to the struggles of the feminist movement, promoting initiatives aimed at advancing women's rights, political participation, economic autonomy, and the eradication of gender-based violence. She has combined her activism with a solid trajectory in public service and diplomacy, serving as part of the Venezuelan Foreign Service to multilateral affairs organizations. Currently, she is the executive director of the Center for Peace Building, national secretary for international affairs of Movimiento Somos Venezuela, and founder and director of Chami Rights, the first school mobility app in Venezuela with a gender-focused approach. From these spaces, she promotes feminist internationalist activism based on the principles of peace, solidarity amongst peoples, cooperation, and the construction of a multicentric and pluripolar world. Lorena, the floor is yours. Thank you for being here with us. Muchas gracias, Emilia, más compañeras, agradecida con Solidaridad Feminista del Sur por la convocatoria, por generar este espacio de intercambio y de reflexión colectiva. Nosotras, las feministas, sabemos que no estamos solas, pero siempre es bueno recordarnos y les agradecemos mucho que nos tomen en cuenta. El bloqueo, nosotros somos este país nuevo dentro del mundo de los bloqueados y es un área que todavía seguimos interpretando. Sé que las hermanas cubanas de Palestina lo han vivido por muchísimo más tiempo que nosotros. Y en el poco tiempo que llevamos, pues sabemos lo difícil que puede ser. Entonces, además, bueno, no quiero desviarme como del tema, pero para retomar la invitación que nos hacen desde Solidaridad Feminista, como analista internacional, siento que estamos viviendo un hito paradigmático. Y este hito, desde mi análisis, lo marco desde septiembre del año pasado, cuando ocurrieron dos hechos que fueron, y esto es muy desde el punto de vista multilateral, simbólicos, y después por los hechos que vienen ocurriendo. Y uno es el discurso de Netanyahu
ante las Naciones Unidas en la Asamblea General, como con tono de vendedor de resort, mostraba cómo era una bendición, una maldición lo que estaba antes y una bendición lo que vendría después de su invasión. Y fue muy, digamos que uno va diciendo, bueno, viene ya los bombardeos en Palestina, ya tenían ya casi 3 años, y bueno, se viene como anunciando. Pero al mismo tiempo, ese mismo mes, Estados Unidos decide renombrar el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra. Este es uno de los acuerdos más importantes que ocurrieron hace 80 años, cuando se llegó a yo me atrevo a decir que es el primer gran acuerdo internacional para la paz, porque hasta ese momento los países habíamos estado relacionados desde el conflicto. El derecho internacional que funcionaba hasta ese momento funcionaba desde el principio del conflicto. Y solo a partir de este momento atroz en nuestra historia y como humanidad es que llegamos a este acuerdo de paz. Imperfecto, sí, que originó el Estado de Palestina también. Y yo aquí creo que hay un momento de hacer un momento de mea culpa, al menos los 33 países que llegamos a votar en favor de la creación del Estado de Palestina en 1947. Y entender que, bueno, 80 años después estamos aquí. Estamos otra vez en este punto donde se quiebra. Y donde los pueblos libres nos estamos preguntando qué podemos hacer. Y allí atiendo la invitación que nos hace Solidaridad Feminista del Sur para pensar en eso que podemos hacer. Quizás ya la recomendación que voy a hacer ahorita es como internacionalista, más que como feminista, pero bueno, el feminismo es la visión con la que ve el mundo. Entonces, desde este internacionalismo feminista, porque en el caso de la igualdad se encuentran, creo que pueda plantearnos. Sé que vienen en momentos complicados, estamos viviendo momentos complicados. O sea, la compañera cubana nos acaba de decir cómo pierde conexión, cómo tiene alumbrones. Y esto es parte de ese plan, en ejecución. Lo está viviendo también la compañera en el Líbano, lo está viviendo las compañeras en Irán, lo están viviendo las compañeras en Siria. Y en Palestina, sin lugar a dudas, ya tienen 3 años. Entonces, quiero plantearnos más bien como un objetivo estratégico donde nos veamos en ese siguiente gran acuerdo internacional, tomando como en cuenta la base que originó este desastre también, pero ajustándolo, refundándolo por lo menos si tomamos como base desde el derecho internacional la Carta de las Naciones Unidas, pensándolo como la Asamblea General, como el centro democrático del acuerdo a nivel internacional, como la democracia de las relaciones internacionales, donde la soberanía y la autodeterminación de los pueblos sea la base, al tiempo que la democracia se impulsa desde nuestros países. Entonces, creo que hacia allá me gustaría apuntar la recomendación, porque por lo menos en el caso de Venezuela, el 3 de enero es una herida que para mí todavía no sana, que todavía es difícil de interpretar, y en el que estamos sumergidos. Entonces, en estos momentos de caos, siempre hay una canción de rock venezolana que dice que en esta vida tan corta, la visión es lo que importa. Entonces, a mí me encanta, ellos son muy jóvenes y creo que eso aplica para ahorita. La visión es lo que importa. Estamos en un momento tácticamente muy difícil, pero planteémonos quizás ese objetivo estratégico, al menos para irlo alcanzando e ir armando ese plan que tenemos, que agradezco a feministas de Solidaridad del Sur por la convocatoria. Por pensarnos
y por plantearnos este nuevo, yo lo quiero ver optimistamente, este nuevo mundo de iguales, este nuevo mundo donde las opresiones no sean lo que mande, donde el canibalismo no sea la moda entre los poderosos, donde el genocidio, el saqueo no sea la norma. Yo creo que somos capaces de imaginarnos eso y bueno, después irnos planteando pasitos para irlo haciendo. Antes que nada, agradecer a Emilia por la invitación y bueno, a seguir escuchando a las compañeras y aquí estamos a la orden desde Venezuela para lo que consideren que podemos trabajar. Soy parte de muchos colectivos donde creemos que podemos hacer cosas porque, como también nos lo recordó Cristina Kirchner, que a mí me encanta, somos mujeres políticas y como mujeres políticas creo que podemos llegar a ese cambio. Si no llegamos nosotras en nuestra vida, sabemos que nuestras maneras de lucha continúan y ese es el legado que deja aquellos grupos de personas que creemos que un mundo mejor es posible y es posible a través de la organización y del trabajo conjunto y colaborativo. Muchísimas gracias y feliz día por aquí a la hora. Saludos a todos. Muchas gracias, Lorena, y toda nuestra solidaridad, la herida que sienten ustedes viva, la sentimos también en todo el sur, les acompañamos. Como dices, es muy importante seguir optimistas. I think what Lorena was saying is that she's inviting us to remain optimistic because this is a time of action. And I think the assurance that our actions are gonna have in our life is the most important thing, I think. I think the optimism needs to come with the certainty that we will act. So I think with that, I want to thank you, and I also want to say that that we need to understand that whatever is happening now with the link of financial imperialism, military imperialism, is part of this contention that is happening in the world. The world is being contested. It is either a multipolar world or one in which a single hegemon is willing to risk everything. And within the notion of hegemony, we need to understand that it is the entire Western imperial project. This is not just the doing of one single country. There is complicity across the entire Western vision, and so we need to understand what is at stake. And all of these countries are also ruling the international financial architecture. Despite that, it is very clear that the UN, due to the control of the petrodollar, it is in a very privileged position. So with this, I think we need to rethink the way in which we engage with sectorial issues such as tax justice, debt justice, trade justice, digital justice, technology justice, when we're fighting corporate power, when we're fighting privatization, extraction. All of those elements are part of a bigger project. So how do we engage with that while recognizing that all of these populations are really on the receiving end of the new aggressive attacks of imperialism? As I said, we had invited an Iranian speaker. She had confirmed, but she was unable to join in the last minute. We're just hoping that she is okay and that her beloved ones are okay. So with this, I will open up the floor for Wala and also Lorena to maybe react to the conversations that we've had, while we also invite people in the audience to share with us their reflections through the chat. If you have any questions or comments or reactions to what our presenters have made, this is the moment in which the speakers will be able to interact with you. I think Wala will have to leave shortly, so this is also a moment in which you can address her intervention. Wala, if you have any reactions to
to Yes, the other I do. interventions of the speakers. If I may just intervene, because Sí, it really podría pains my intervenir. heart to Realmente hear, me rompe el corazón Kenya speaking from Cuba escuchar a and Kenia about que está power hablando shortages de and the Cuba difficulty sobre that los Cuba cortes is de facing luz right now. y las Cuba dificultades has que been the enfrenta light Cuba en for este our world momento. for so Cuba ha long, sido la luz despite de the nuestro longevity trabajo of durante CU. tanto Cuba tiempo has been at the y a pesar de forefront la of giving longevidad so de much for esa the world, semilla, giving Cuba ha so dado much tanto al for mundo, everybody ha in the dado north and in the tanto south. a In todos terms of en el support norte y for en el Palestine, sur. our people Por have been, ejemplo, en el you apoyo know, a the bond Palestina. between our people runs El for vínculo so many entre years. nuestros You know, the pueblos tricontinental tie es when de Palestine muchos was there. años. In the early 70s, Cuba was one of the first A comienzos de los states to 70, Cuba boycott fue uno de los primeros estados relations en with Israel. boicotear las relaciones Cuba con has also fought in Israel. Angola Cuba también against the ha luchado en apartheid Angola Israel contra el axis. apartheid And que Cuba has been, impuso you know, Israel. one light for the world, as I Cuba said, ha sido la providing luz para el medical care mundo, for the entire brindando world. And atención so just médica to para see todo el Cuba mundo. bleed Y right ver now, que it Cuba really esté pains my sangrando así heart. ahora But I say to realmente me you, rompe el Kenya, and I hope corazón. you hear me, Pero, Kenia, espero que me woman to estés woman, from escuchando. Quería Palestine to decirte, mujer a Cuba, mujer, we de stand una together palestina hasta a una la victoria cubana, siempre. estamos juntas hasta la Thank you so victoria much. siempre. Thank you, Wala. And We if I welcome may the also message. add Gracias, to Wala. Lorena, sorry, También quería I'll agregar a just lo add que dijo also Lorena. to Lorena, you know, Me the gustaría Bolivarian indicar revolution, it's que also, la you know, revolución very hard work to all bolivariana of you tonight, también and I also feel es your pain muy fuerte. and Yo also siento tu the fears dolor that you have for the y future siento of lo your que sientes country. para el We have to futuro de remember tu that, you país. know, Tenemos que Venezuela has recordar been esto. also at the Venezuela forefront también of ha the estado en fight la by vanguardia providing de the esa vocabulary lucha to fight against y imperialism, ha which brindado Chavez el used to use the vocabulario word para imperialism when it was luchar even contra out el of fashion, you know, imperialismo. not even that Chávez fashionable to hablaba de use it. imperialismo incluso cuando Venezuela no has been era always at the moderno forefront hablar to de support imperialismo. Siempre Palestine. Venezuela ha And estado so en la I vanguardia extend my apoyando a solidarity to Palestina. Así you que and me to your gustaría people during extender these hacia ti, difficult hacia tu pueblo, times mi that, you know, the solidaridad en este kidnapping of momento tan President difícil. Maduro, and El secuestro del presidente I hope Maduro. Y Venezuela will be able to espero salvage que itself Venezuela in the kind of pueda monsters salvarse a that sí we live misma en in, and este that's why, momento de you know, these kind of monstruos en el que platforms, vivimos. and Y este they're tipo not de just for pedagogy, but plataformas also to no extend son pedagógicas, sino que sirven solidarity para to extender la one another. So solidaridad. I also salute you, and I'm Así very honored que te saludo have y para spoken mí es un with both honor of haber you compartido tonight. este And I panel send my con regards to ustedes, Helia, con who is also ambas. a friend of Y mine, también Helia, who quería will enviar join us from mis Iran. I hope cariños she is a safe Helia. and Espero que ella sound, esté she a and her salvo, family. And ella y su also I familia. salute the comrade Y from también quiero Lebanon and the situation there is saludar also a mi colega del very, Líbano. very Su difficult. I saw situación that there también es was una one situación muy question difícil. Vi posed que in había the una chat. pregunta en el So, chat. Emilia, did you want me to go ahead Emilia, and ¿quieres que comment la on that, responda y or comente did you want sobre ello to o pose the question quieres yourself? hacer la pregunta No, tú yes, misma? thank you so much, Wala. I think we're all very moved, Muchas and gracias, Wala. I just Estamos want muy everyone conmovidas. to realize the dimension Quería of this que webinar, todos even nosotros entiendan la dimensión de este the different webinar spaces that are under attack and y all de of them los facing diferentes very harsh espacios que están circumstances. siendo And despite all of atacados that, they're en este making a huge momento y de effort las to be here, circunstancias. not A pesar only de for ello, us estamos to be in haciendo un gran solidarity with esfuerzo para them, but estar then for aquí, them to be in para estar en solidarity solidaridad con globally. As you mentioned, nuestras Cuba, but the colegas y same también para Palestine, mostrar solidaridad con Venezuela, el mundo. Iran, Se trata de Cuba, Lebanon, they've all Venezuela, been standing up Palestina. with each other. So it is extremely powerful to hear you all. I Es just want muy to say that I'm poderoso extremely poder moved. escucharlas. Also, before Realmente, going como to the dije, estoy Q&A, I muy just want to say conmovida. that Antes also de Ms. avanzar con la Sharali from sección the de Republic preguntas y Democratic of respuestas, Congo, she tenemos said a we alguien de need la more República than 30 years of war. Democrática del We have Congo, over 3 que hace million 30 people, años refugees that tenemos do not más de 3 know where millones de to go. personas refugiadas Women que are no the saben first a dónde victims. ir. We Las do mujeres not son las primeras drop our víctimas. arms.
no bajamos los brazos a pesar del aumento de la violencia. Debemos estar juntas, debemos fortalecer la solidaridad en todos los lugares en donde estamos. Por lo tanto, es otro mensaje que viene de Congo. Es importante que escuchemos a todos estos mensajes y que los agreguemos a la lista increíble de representantes de países que están aquí hoy en este webinar. Estoy muy conmovida, pero me parece que es importante que vayamos o continuemos con el Q&A. Tenemos un mensaje que dice: ¿cómo nosotros en el sur global y en el mundo libre no estar unidos para enfrentar esta hegemonía? ¿Qué tácticas podrían ser efectivas? Tenemos otro comentario. Todo lo que está ocurriendo es inevitable, a pesar de que ¿qué movimientos ven que están en la vanguardia? ¿Cómo los apoyamos? Si alguien quiere reaccionar a esta pregunta. Hola. Hola. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, antes de responder a la pregunta que nos plantea la compañera desde el chat, quiero agradecerle también a Wala por su reconocimiento. Al igual que Emilia, estoy muy movida, muy movilizada. Como le dije al inicio de mi intervención, sabemos que no estamos solos, pero encontrarnos siempre es muy reconfortante. Saber que estamos siendo entendidas, estamos siendo analizadas y que no estamos solos ante esta situación es muy gratificante y bueno, retador al final. Entonces le agradezco también a Wala por la resistencia de las mujeres palestinas y también a las compañeras cubanas y a iraníes y libanesas que sé que están también y no quiero dejar de mencionar a las compañeras de Afganistán, bueno, cuyas voces ahora ni siquiera podemos escuchar. Entonces, pueden ser escuchadas en la calle, nosotros sí, y les mandamos nuestro amor. Respondiendo a la pregunta que nos plantea qué se puede hacer desde lo local, desde lo nacional, mi recomendación siempre en esos casos es más bien que se organicen, se mantengan organizados políticamente dentro de sus comunidades y a partir de allí empezar a impulsar las políticas o aquellos políticos que quizás ustedes vean concuerdan con estas ideas que están sintiendo que les gustaría ver reflejadas en su realidad. Es decir, si estás en Alemania, acércate a tus comunidades feministas o las comunidades políticas donde encuentres afinidad con estas ideas. Si de repente es que le es indiferente el tema internacional, yo recomiendo quizás no ver, pero si son conscientes de los temas feministas y sociales, evaluar después también el tema de las relaciones internacionales. Pero bueno, para resumir en ya esta respuesta, organizarse e impulsar las políticas desde sus territorios, desde sus comunidades. En Venezuela hablamos de territorios más que de comunidades, por eso, desde su territorio. Gracias. Gracias, Lorena. Voilà. Yes, in terms of, there was a question about Una pregunta sobre el mundo libre y cómo se puede unir el mundo libre y el sur global. ¿Qué tácticas son efectivas para luchar contra esta hegemonía? El mundo libre no es el mundo libre, ¿verdad? Deberíamos decirlo. Y llamarnos que está y decir que estamos en el mundo libre es identificarnos con aquellos que están al mando de esta lucha contra el mundo hegemónico. Lo vemos a esto, por ejemplo, en Estados Unidos o en Irlanda.
Por ejemplo, con las personas que trabajan en el puerto y se negaron a cargar armas para la guerra en Israel. O, por ejemplo, en campamentos tengo también un libro sobre testimonios de estudiantes sobre el conocimiento epistémico y cómo también es importante liberar la lucha dentro del contexto de las universidades imperialistas y el conocimiento que tratan de propagar. Es importante identificarse con todos estos movimientos o solidaridades emergentes que vienen de la gente, de las personas, hacia un mundo libre. Esto es importante, son el tipo de tácticas que tenemos que utilizar, con las que debemos alinearnos. No debería ser un movimiento basado en una decisión individual, sino en algo más institucional. Y tenemos que construir sobre estas cuestiones, solidaridad para con el mundo libre. Y con respecto de la solidaridad sur-sur, necesitamos infraestructura en distintos niveles. Nuevamente, el conocimiento es una plataforma importante y este tipo de seminarios es un buen ejemplo de cómo construir y agregar más a los debates importantes y de educación política que tenemos que tener. Cuando hablaban sobre Cuba, era algo muy conmovedor y emotivo, porque ver este ejemplo en la realidad, se trata de estados que están recibiendo sanciones. Vemos a Irán también, otro estado que está recibiendo sanciones y sin embargo estamos a la vanguardia de luchar contra el imperialismo, de apoyar la resistencia palestina a través de todos los medios posibles y al mismo tiempo tenemos que reconocer el rol que estos estados tienen y apoyarles porque ellos son la representación material de la lucha contra el imperialismo. Y a esto nos referimos cuando hablamos de un orden mundial multipolar en el futuro. Y la segunda pregunta, me olvidé de qué era, no puedo verla. Yes, thank you. Another question was, Gracias. Y la otra pregunta what movements or coalitions do you see era emerging sobre qué from movimientos o conventional coaliciones world order global ven events emergiendo in the en la world? How can we vanguardia support these new y cómo movements or podemos apoyar coalitions? estos nuevos movimientos o coaliciones. Yes, I mean, perhaps Palestine has always, or Palestinian people, because El since we are pueblo very young, palestino we siempre memorize our UN tiene resolutions, movimientos, we somos memorize personas the muy UN jóvenes, Security Council entonces for Refugee recuerdo las Convention for resoluciones, everything. This is también like a basic education recordamos for any de Palestinian qué child, se and at the trata el same time, convenio de we Ginebra, grow del with so Consejo de much Seguridad de Naciones frustration at Unidas. heart Los because niños this y las international infancias en system has been the Palestina same creen system con that has esto, para defeated us for nosotros so es long. normal. So we've never had an Nosotros illusion crecemos con el sistema al que that the UN will save us. And so perhaps we are in a nos ha very derrotado todo el tiempo. No tenemos historical ilusión de que moment las Naciones where Unidas we nos can va a see, salvar. Estamos en un momento histórico donde the vemos international system could perhaps see que el the sistema light in terms internacional of puede going haber la somewhere luz that is en better términos de for ir a un lugar que everybody, sea that is mejor para inclusive for the todos, que entirety sea of humanity inclusivo and para not just toda for la a humanidad y particular no race or solo para una countries. And so raza particular o in países terms en of particular. movements, Y en términos de there is the Progressive movimientos, International, está which co-convened in el the recently Movimiento Progresivo Pakistan Internacional has que se invited reunió me as recientemente en part Pakistán, of me that, invitaron a and estar they had allí, formé parte the Lahore de Declaration esa in May reunión y de la issued, declaración que se which is hizo one en of the most mayo. recent serious Es attempts to una coordinate de anti-imperial una de las guidelines acciones
elecciones más recientes que se organizó entre continentes. Y como dije antes, está el BDS global, está la plataforma mundial anti-imperialista y también están movimientos como que trabajan con las mujeres en el terreno y lo que están haciendo, de lo que estaba hablando Kenia y cómo podemos apoyar esas acciones y construir sobre ese trabajo. Eso es lo que se me viene a la mente en este momento. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias, Wala. Quería decir que hay muchas expresiones de solidaridad, las personas se ven muy conmovidas en la audiencia, hay muchos mensajes de solidaridad, de fortaleza, de determinación, de la necesidad de estar juntos. Yo también quería decir que también recibimos varios comentarios de este tipo en el chat de parte del público. Me gustaría también incluir la visión de South Feminist Solidarity en esta conversación. Desde que comenzó el genocidio de Gaza, instamos a las Naciones Unidas a que excluyera a Israel de todos los espacios internacionales. Y BDS nos apoyó, que debíamos insistir en que se expulsara a Israel de todos los espacios internacionales. Decimos que Israel no es un Estado, es una entidad, está en una tierra ocupada. Tenemos que tener claridad sobre esa postura. Con los eventos recientes, este llamado a que haya una declaración de paz en la Asamblea General implica que se elimine el poder que tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es importante que haya un proceso real de liberación de Palestina, de reparaciones. Pero nuevamente existen muchos elementos que deben ser debatidos en la Asamblea General y que no queden en la mafia, como la situación en Irán, la liberación de Venezuela y devolverle a Venezuela la propiedad sobre su petróleo, así como también la propiedad sobre los recursos en Irán, en Venezuela, en Cuba, para que puedan recuperar la tierra en el Líbano después de estas horribles invasiones y esta limpieza étnica que hemos visto. Creo que tenemos que promover un multilateralismo que sea multipolar y universal, y eso depende de nosotros, de poder participar en esas conversaciones. Tenemos que defender Naciones Unidas y su reforma. Estas Naciones Unidas son inútiles, son frívolas. Trabajamos en cualquier proceso, ya sea la modificación, la reorganización, etcétera. Son situaciones muy frívolas. Se trata de un momento histórico, tenemos que entenderlo y tenemos que considerar a las personas que reciben los impactos más fuertes de estos delitos, de estos actos terribles. Todas las panelistas mencionaron los impactos horribles que están sufriendo sus poblaciones. Nadine hablaba de interseccionalidad y la interseccionalidad implica la interseccionalidad de nuestras luchas, no una cuestión de temas. Por lo tanto, como dije antes, es importante no concentrarnos en los hilos de nuestras agendas, sino que es importante reconocer y concentrarnos sobre cuál es la interpretación de nuestra agenda feminista, analizarlo, analizar nuestras estrategias y volver más fuertes. También quería resaltar que el año pasado tuvimos un festival de Link, en el que estábamos convencidos de que debíamos desconectarnos del norte global, del colonialismo, del imperialismo, etcétera. Y este año vamos a organizar el segundo festival o la segunda interacción de este movimiento de desconexión de los movimientos del norte global. Queremos invitarles a todos a esta segunda edición y esperamos que esta invitación genere nuevas coaliciones, nuevos movimientos. Creo que esta es una de las cosas más importantes de las que tenemos que trabajar en las próximas semanas. Nos quedan 15 minutos más. Wala, si tienes que irte, puedes
quieres hacerlo, no queremos retenerte, pero también quería decir que es un placer haber escuchado, recibido distintos comentarios y reacciones de parte del público. I don't know, Ni, if you also want to take the floor. No sé si alguien No, más no, I'm quiere. good. I was actually Ni trying Yali, to find, ni I la. was trying to find the No, está bien. Estaba petition that we tratando had done to the de G7 plus challenge, buscar la petición que hicimos ante el which was G7, before South Africa que ocurrió antes took the de case to que ICJ. So Sudáfrica I was trying llevara el to caso get ante that. la I can't. This is what Google el does. tribunal o la Corte Algorithm Internacional submission. I just can't Criminal. find it, but yeah, I just wanted to thank you and of course thank Quería you, Emilia, for agradecerles hosting us y quería as agradecerle the a as the Emilia South también Feminist por Solidarity Group y for a this webinar. South Feminist Solidarity por organizar este webinar. No, yeah, but you're very right, Ni, in mentioning Tienes razón. that even Es the other importante mencionar accords that are supposedly binding que have been hay organismos met with internacionales total despise and que tienen una obligación vinculante, se reunieron. Yeah, they've been despised by all of the Western countries, so I think Y sin embargo han sido ignorados por países occidentales. Entonces, en lugar de trabajar en agendas de silo, tenemos que trabajar en el hecho, por ejemplo, de que la Corte Penal Internacional se ha visto sometida a sanciones incluso. Vemos que esto afecta a individuos, a periodistas, etcétera. Tenemos que recordar el informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la ocupación de Palestina, que es un informe sobre la economía del genocidio y que muestra que esto va más allá de las acciones en un solo territorio, sino que tenemos que recordar que esto tiene que ver con la supervivencia del sistema capitalista. El proyecto imperialista se basa en los combustibles fósiles y los complejos militares y de armas. Todo esto está conectado. Es importante que nos sentemos y reanalicemos qué estamos haciendo, por qué, en qué gastamos nuestro tiempo y cómo gastamos nuestro tiempo cuando están todos estos pueblos que están viviendo en condiciones extremadamente difíciles. Quería invitarles a que nos reunamos, a que pensemos cuáles son las formas propuestas para poder actuar juntos en solidaridad. Tenemos que tomarnos en serio los desafíos de este momento y de esta época. Lorena, no sé si quieres decir algunos comentarios de cierre. No, bueno, agradecerle a Emilia, a las organizadoras, a las otras ponentes y a los que se conectaron y a las que se conectaron el interés y el espacio. Creo que eso es lo que hace un pueblo libre, es el ejercicio de la política, de la organización política. Entonces, eso es algo que bueno, tenemos distintas banderas, pero que cuando nos unimos a partir de una visión, pues podemos impulsarla de manera más coordinada. Entonces, creo que allí es muy valioso conversarnos, pensarnos. Estamos ante estas circunstancias muy inéditas. Creo que no en la historia de la humanidad ha vivido alguna situación similar. Me parece que no la encuentro en mis estudios. Entonces, todo lo que programamos, lo que tenemos que estar es atentas, este llamado a estar atentas y a estarnos comunicando, porque no son momentos difíciles, vienen momentos difíciles, sé que por lo menos, o sea, y estamos siendo amenazados. Los pueblos libres estamos siendo amenazados por una élite que es caníbal, que es genocida,
y explotadora y la palabra es floja la que se me viene a la cabeza, porque es como un parásito, en todo caso, que pretende explotar a la clase trabajadora, a los pueblos libres y a los cuerpos de las mujeres en beneficio de sus deseos y banalidades. Y creo que ante esto, pues, el llamado y la invitación es siempre a pensarnos desde esa libertad y actuar desde esa libertad. Y entender que quizás la lucha no termina con uno, porque todos los que estamos en luchas políticas sabemos que son siglos, en muchos de los casos, en donde estamos cada una de nuestras participaciones. Entonces, quizás no veamos el final desatamos del optimismo, porque allí está el secreto de un revolucionario y de una revolucionaria. Está en la alegría y en la libertad de pensarse en libertad en conjunto con el otro y la otra, y en su entorno, en bienestar. Y creo que tenemos una gran oportunidad, es una gran dificultad, pero tenemos una gran oportunidad para construir ese mundo multicéntrico pluripolar que bien nos recordó el comandante Chávez desde el 2000 y que ahora se continúa profundizando en otros movimientos que también viene liderando China y bueno, aquí estamos expectantes, agradecidas y a la orden para las siguientes acciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lorena, y un abrazo para ti desde México. I wanted to also mention Nancy's comment in the chat saying too many global South states have capitulated to neoliberal imperialism compared to the work that they did collectively from the Bandung Conference to fighting apartheid. We have to remind them of their betrayal of liberation struggles and clearly say we refuse this. And some content has been shared when we were calling for the G77 and China that cannot feign powerlessness and must take measures to hold Israel, the United States, and other Western governments who are complicit accountable for their crimes. So I think it is very important that we keep in mind these elements while we continue to rethink our strategies moving forward. There's also a question about what is the role of nonviolent resistance for the feminist movement in the current global conjuncture. I think, to be quite honest, there is a role because there are so many things that need to be done, like pushing for a new international order, maybe setting up even the technical components of that. But we really need to dismantle the current economic system. And through that, there are others who are actually on the receiving end of military attacks, and they are exercising the right of self-defense. And yesterday I just saw a video of Iranian women training to defend, to know how to defend themselves with arms. And I think no woman should be put into that situation, and no people from the Global South should be put into that condition. And so it is up to all of us to really understand what is at stake. Tanto es importante que entendamos qué está en juego y tratar de contribuir con nuestras habilidades y nuestras mentes para poder desmantelar realmente este sistema que es asesino, que es va a matar el ambiente. Y de acuerdo con un informe de una líder mapuche, dice que estamos enfrentando un terricidio. Nosotros tenemos que reconocer esto y tenemos que mantener la invitación que nos hizo Lorena. Tenemos que ser optimistas con lo que podemos hacer, de que vamos a dar todo lo posible para cambiar el sistema y para promover la liberación de los pueblos del sur global.
Con ello podemos finalizar y dar por concluido este poderoso webinar. Quería agradecerles a todos, a los intérpretes, a los panelistas, a nuestra audiencia. Quería agradecerle también a South Feminist Solidarity por organizar este webinar. Feministas las llevamos en nuestro corazón, pensamos en ustedes, en sus pueblos, queremos contarle al público que vamos a enviarles por correo la grabación de este webinar, así como la información de contacto de las panelistas, la carta que nos envió Nadine y otros materiales que se han compartido hasta el momento en el chat el día de hoy. Estamos muy agradecidos por su presencia y esperamos seguir trabajando con ustedes. Quería agradecerle al equipo que está detrás de todo esto en South Feminist Future y Equidad de Género. Quería agradecer a todas las intérpretes que han hecho un gran trabajo. Su voz es muy importante porque nos ayuda a conectarnos, a entendernos, a llorar juntos también. Quería agradecerles a todos. Vamos a estar en contacto para los próximos pasos. Les pedimos que nos sigan invitando para poder participar con ustedes en esta lucha contra el imperialismo, que es una lucha existencial que estamos enfrentando en este momento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.